Entonces, hoy vamos a abordar un tema, pues ya nos parece un poco atrás, pero sigue siendo un tema muy de actualidad. Vamos a abordar todos los fenómenos relacionados con la emergencia sanitaria que generó el COVID y con las mutaciones que implica el COVID, pero entendamos algo, cuando hablamos de mutaciones hablamos de cambios. Entonces, miremos qué es eso de los cambios, qué es eso del COVID y pensémonos a futuro como qué reto nos plantea esta situación. Para iniciar esta conversación vamos a utilizar una figura. En esta figura diríamos que en términos generales esto es un COVID y dentro tiene una estructura que está compuesta por ácidos ribonucleicos, es decir, es un organismo que tiene a su interior un texto. Y este es un elemento clave en nuestra conversación, el concepto texto. Hay un autor, un filósofo francés, Jacques Derrida, que plantea que todo es un texto y no hay nada fuera del texto. Es decir, ustedes y yo somos textos. ¿Pero cómo? ¿Textos? Miren, el lugar donde yo vivo es una construcción que antes de convertirse en un hecho real y concreto fue un plano. Y ese plano seguramente contó con debates, discusiones, diálogos relacionados acerca de su diseño, acerca del color, acerca del tamaño, acerca de todas las variables que hoy se ven plasmadas en una construcción. A su vez, esta construcción está en un terreno que antes de estar construido como está hoy, fue una escritura pública, sigue siendo una escritura pública, pero está escrito en un territorio, en un espacio territorial. Entonces, miren que todo lo que nosotros somos es un escenario que habitamos y denominamos texto. Yo habito un texto, habito dentro de la imaginación del diseñador de ese conjunto, a su vez que ellos construyeron esto sobre un texto que es una escritura pública que nos habla de un espacio territorial. Ahora, si todo es un texto, ¿sí? Quiere decir que yo también soy un texto. Mi nombre, Vladimir, mi número de cédula, y muchas otras cosas que hacen parte de mi identidad, que no necesariamente yo elegí. Bien, de esas que hacen parte de mi identidad inicial, ninguna la elegí yo. Ahora, esos textos permanentemente se van alterando, van entrando en contacto con el contexto. Y a partir de su entrada en contacto con el contexto, se van modificando. En eso ha consistido fundamentalmente esta emergencia sanitaria. Cuando un organismo, un microorganismo como un virus, entra en contacto con un ser humano, este texto, que está constituido por ácido ribonucleico, entra en contacto con el sistema inmune. Y cuando entran en contacto es un diálogo. ¿De acuerdo? Es un diálogo. Y el diálogo permite una competencia. La competencia que plantea el sistema inmunológico para combatir y desnaturalizar este texto, o este texto entra también en una competencia por aprovecharse de la energía de estos individuos y a partir de ellos crecer y poderse expandir. Que de hecho, cuando se transmite de un individuo a otro individuo a otro individuo, no pasa mucho tiempo antes de que estas cadenas de ARN cambian. Voy a utilizar un término que de pronto les puede sonar muy familiar. Muten. La mutación es el principio fundamental de esta transformación. Bien, entonces, pensémoslo en el siguiente sentido. El COVID nos permite entender cómo un texto que entra en contacto con su contexto son procesos de diálogo que generan transformaciones en los organismos y en
sus entornos o en sus contextos. Bien, en ese sentido, la emergencia del COVID, que fue un fenómeno que atrapó a toda la humanidad, ha generado transformaciones. Miremos un poco en qué han consistido esas transformaciones y fundamentalmente qué han evidenciado. Si ustedes lo notaron, parte de lo que ha generado el COVID en las democracias occidentales ha sido un reto respecto del ejercicio de derechos. ¿Por qué? Muchas sociedades vieron sus derechos limitados a partir de la presencia del COVID. ¿En qué sentido? Derechos claves para las sociedades liberales modernas en escenarios democráticos como la circulación, libertades y derechos como las relacionados con la educación, con el trabajo, con la libre determinación de la personalidad. Ahora, estas limitaciones que generó el COVID en términos de circulación limitó el tránsito de las personas, los confinamientos, limitó también el ejercicio de la educación. Estas formas que estamos utilizando cambian totalmente las maneras en que nos relacionamos en ámbitos educativos, al igual que en el trabajo. Si ustedes lo miran bien, el COVID generó unos impactos profundos en las democracias. Ahora, países como Suecia, por ejemplo, plantearon no limitar la circulación, no tomar ninguna medida. Dejaron ampliamente abierto el abanico de posibilidades para los ciudadanos, que sean los individuos quienes tomen sus propias decisiones. Y este es un principio fundamental de las democracias. Hay algo que yo quisiera contarles, y es, las democracias liberales toman al individuo como la razón de ser del Estado. En principio, el liberalismo plantea que es el individuo el que configura el Estado, y son los Estados quienes garantizan las condiciones para que los individuos puedan ser, es decir, para que puedan construir su propia identidad. Posteriormente diríamos que el neoliberalismo dice que ya no es directamente el Estado, sino que son las instituciones del mercado, pero que el Estado tiene como tarea facilitar que esas instituciones del mercado fluyan, que esas instituciones se desarrollen, que permanezcan, desarrollando un rol policivo para que sea el mercado el que satisfaga esas necesidades de los individuos. Ahora, si en la economía las elecciones son individuales, si en el derecho las responsabilidades son del individuo, miren que la pregunta que nos plantea el COVID es hasta qué punto realmente como individuo mis decisiones van más allá de mi propia afectación. Me explico. Parte de las medidas que se tomaron, entre otras, en democracias liberales, en estos que llamamos las sociedades occidentales, fue el uso obligatorio del tapabocas. Y miren que aquí hay toda una discusión muy interesante acerca de si los individuos desean o no, si dentro del escenario de las aspiraciones y el mundo de las decisiones de un individuo está a bien usar o no un tapabocas, cuando el asunto trasciende el individuo y hablamos de una colectividad o hablamos, por ejemplo, de un bien que se llama la salud pública. Estamos hablando de un bien público que sin duda se ve afectado por las decisiones de los individuos. Esos bienes públicos y las elecciones de los individuos no se habían hecho tan evidentes. Un individuo
que comete una falta de no ponerse un tapabocas, que es una decisión personal, termina afectando un grupo social y fundamentalmente un bien público, la salud pública, lo cual le da lugar a ser sancionado o recibir amonestaciones o recibir correcciones. Esto querría decir que estos procesos democráticos en los cuales permanentemente se atribuye al individuo como el eje central de las democracias, de las tomas de decisiones, de las votaciones, de las elecciones en el mercado, de la toma de responsabilidad o el ejercicio de deberes en el derecho, se ven un poco avasalladas. Es un poco retador enfrentarnos al mismo individuo que conocimos antes del COVID. Ahora, ¿qué retos nos planteó el COVID? El COVID nos plantea un reto muy interesante y plantea todo un reto a la razón. ¿Qué es la razón? La razón, el cual es todo un planteamiento que toma fuerzas después del periodo del barroco, durante el proceso de la Ilustración, lo cual llevaría, entre otras cosas, a las revoluciones burguesas que dan lugar al Estado liberal moderno, o más bien al contexto en el cual estamos. Es la razón la cual hace del Estado una organización secular. ¿Qué es lo secular? Cuando las cosas de Dios se separan de las cosas de los hombres. Miremos un ejemplo de ello. El artículo 23 de la Constitución Política me permite a mí como ciudadano solicitar en todo momento, de manera respetuosa, información, siempre que ésta no se encuentre clasificada como información de seguridad nacional, siempre que yo pueda invocar el artículo 23 para obtener información, me entregarán en el lapso de un plazo. Si es una información, serán 10 días hábiles. ¿Vale? Estos 10 días es una característica fundamental de un Estado fundamentado en la razón, de un Estado secular. Ahora, si el Estado fuera un Estado confesional, cuando yo me acerque a la ventanilla o me acerque a una entidad después de haber interpuesto un derecho de petición, probablemente la respuesta será, le vamos a dar respuesta el día que Dios quiera. Entonces, la razón separa las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Pero miremos un poco este contexto. ¿En qué momento se dio esta ruptura? Se da esta ruptura cuando cae la Edad Media o cuando cambian las instituciones del mundo feudal. ¿En qué punto cambian las instituciones del mundo feudal? Y es bien interesante, el siglo XVII. El siglo XVII es un siglo clave. ¿Por qué? Inicia el siglo con pandemias. Imagínense, pandemias. Las pandemias del siglo XVI. La peste bubónica, la peste negra y fundamentalmente enfermedades que llegan a Europa a través del comercio con Lejano Oriente. Las pulgas que van en las ratas, que a su vez van en las mercancías, terminan infectando a la población y Europa se ve diezmada. Una de cada 2 personas muere de estas enfermedades. Y como no hay ninguna posible explicación, las explicaciones son Dios. Recuerden, no estamos en un mundo de la razón aún, estamos en el siglo XVII. Y si Dios se olvida de los seres humanos,
eso daría lugar a que llegara alguien como Martín Lutero y, entre otras cosas, planteara a través de sus 99 tesis que la relación entre los individuos y Dios debe transformarse. Entre otras cosas, ya no debería estar intermediada por la Iglesia. La Iglesia ya no sería ese intermediador natural, entonces la Iglesia no debería ser esa institución que confiesa a las personas, porque ¿quiénes serían ellos para recibir una confesión y para, en nombre de Dios, perdonar? Y tampoco deberían poder tener el monopolio de la educación, lo cual en Colombia todavía en algunos casos uno evidencia. Tampoco la Iglesia podría vender la salvación, que Martín Lutero plantea cuando hace la crítica a las indulgencias. Hace una crítica a las indulgencias, hace un debate de las indulgencias y pregunta, ¿es posible pagar la salvación? Y más bien Lutero plantea la necesidad de interpretar señales. ¿Cómo qué señales? La prosperidad, por ejemplo, es una señal. Hacer un buen negocio es una buena señal de que puede estar salvado o salvándose. Por lo tanto, una señal que puede ser una buena cosecha, un buen negocio, adquirir valor, no es tomado desde el protestantismo y desde Lutero como un pecado, lo que es ampliamente difundido desde la Iglesia Cristiana Católica como un pecado, la riqueza como pecado. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja antes de que entre un rico al reino de los cielos. Está dentro del mismo texto de Mateo 23 en el que plantea que al que mucho tiene, mucho se le dará, y al que poco tiene, lo poco que tiene, se le quitará. Este luteranismo, entre otras cosas, plantea la necesidad de leer textos de manera autónoma. ¿Por parte de quién? De los individuos. De hecho, Lutero contacta a un amigo, Johann Gutenberg, para imprimir Biblias. Biblias que en el protestantismo son la responsabilidad y la comprensión individual. Son una responsabilidad de cada uno de los creyentes. ¿Eso en qué nos pone? En que la Iglesia no escoge el texto, no lo lee y no lo interpreta. Simplemente la Iglesia no es la intérprete oficial de los textos religiosos. Esto sitúa a la Iglesia en otro escenario, lo cual genera una pérdida de poder. Esta pérdida de poder fue muy bien aprovechada por Gustavo Adolfo II de Suecia, quien en la Guerra de los 30 años de 1618 a 1648 derrota al Papa y a las instituciones eclesiásticas que estaban fundamentalmente vinculadas con la configuración del poder. El Papa ungía a los reyes, ¿sí? Y los reyes devenían su poder directamente de Dios. Por lo tanto, el poder de los reyes no se podía controvertir. Eso cambia en este momento. ¿Y cómo lo logró Gustavo Adolfo II de Suecia? A partir de lo que hoy reconoceríamos como dos innovaciones. Primera innovación. Ayudado por un amigo llamado René Descartes, quien planteaba la necesidad de dudar como una forma de la construcción de la razón, le planteó la necesidad de preguntarse cómo estaban conformados los ejércitos del Papa. Ejércitos que estaban muy mal equipados, fundamentalmente ejércitos de campesinos, desnutridos, sin entrenamiento militar. Y en su lugar se plantea la necesidad de constituir una de las instituciones emblemáticas, características y fundamentales de los Estados-nación que en este momento empiezan a tomar forma, que es el ejército o el servicio militar. Pero
¿Qué se necesita para poder tener un ejército militar eficaz? ¿Qué se necesita para que un servicio militar y para que un ejército no se pierda? Pues se necesitan mapas. Y para que no muera de hambre, pues se necesita comida. Y para que eso ocurra se necesitan recursos económicos. Que si tengo los mapas, sé dónde están los recursos. Que si tengo identificado quién tiene estos recursos económicos, también puedo generar cargas tributarias. En ese sentido, se configura un par del servicio militar, el servicio civil. Y ese servicio civil y ese servicio militar son las fuentes fundamentales de un concepto que es increíblemente interesante, y es la modernidad. Lo moderno. A veces pensamos que lo moderno es utilizar aparatos como los que estamos utilizando ahora, o tener ser una organización llena de startups, o tener innovaciones en aplicaciones electrónicas. No necesariamente esa es la modernidad. La modernización surge como un proyecto político de un Estado nacional fundamentado en el servicio militar, es decir, el ejercicio legal y legítimo de la fuerza física por parte del Estado, y el servicio civil, un grupo de personas con virtudes, y es importante decir eso, virtudes para la comunicación, en un momento en el que no todas las personas a quienes se le comunicaba sabían leer ni escribir. De hecho, parte de la intención de apartarlos de los textos era mantenerlos lejanos del conocimiento, del mundo de lo que podía ser la razón. Entonces, ¿cómo comunicarse desde un servicio civil a una ciudad, a un grupo de personas, a una sociedad? No estamos hablando todavía de ciudadanía, a un grupo de personas acerca de algo. Se puede hacer de dos formas, a través de lo que pueden ver y a través de lo que pueden escuchar. Esos primeros servidores públicos fundamentalmente recibían formación en artes, pintura, dramaturgia, literatura, poética, retórica, la capacidad de hablar, la capacidad de decir, la capacidad de dibujar un mundo político con palabras. Bien, ahora, el mundo de la razón. Bien, entonces miren que el mundo de la razón se fundamenta en la duda, en dudar, ¿sí? Y a partir de las dudas construir hipótesis que a través de métodos científicos nos permitan, desde las causas de esas de esas problemáticas, plantear alternativas, ponerlas a prueba, mirar cómo funcionan, si funcionan seguir avanzando, y si no funcionan, mejorar, ajustar. Es el método científico. Ese método científico es un rasgo característico de este periodo. Es decir, ya no es el mundo de lo sagrado, ¿sí? No necesariamente solamente el mundo de Dios el que explica la realidad. Ya nos referimos al mundo de los hombres, al mundo de la razón. Y los hombres que van construyendo razones a través de la ciencia. Bien. ¿Recuerdan lo que pasó en el siglo XVII? Inicia con pandemias, sigue con cambios en las creencias. Esas creencias generan cambios políticos en la forma en que las personas perciben su mundo y las relaciones de poder, generando confrontaciones militares, confrontaciones que posteriormente redibujarían el mapa de los estados, configurándolos como estados-nación, y con ello preparando todo lo que conocemos hoy como la modernidad y que caracteriza nuestro mundo contemporáneo. Ahora, el COVID, la posverdad. Unos creen en las vacunas, los otros no creen en las vacunas. Hoy se creen muchas cosas, se sigue creyendo, y hoy estamos frente a una crisis política entre estados-nación que intentan redefinir sus órdenes de influencia, que están corriendo la cerca
de los límites de la nación y que están abocando al mundo a un conflicto global. Bueno, creo que seguimos un poco en el siglo XVII. ¿Qué ocurrió una vez declarada la pandemia? Bueno, empezó una crisis sanitaria y una crisis relacionada con, primero, materiales y capacidades y ciencia, tecnología y lo que llamaríamos innovación. Los países empezaron a competir por materiales, tapabocas, empezaron a desarrollar capacidades o ajustar sus capacidades, entre otras cosas para investigar una posible vacuna que permitiera una alternativa frente a la dureza, frente a, ¿cómo podríamos llamarlo? Frente al impacto del COVID en la salud humana. Es interesante ver cómo América Latina no logra sintetizar ninguna vacuna. Es interesante cómo América Latina espera, de alguna manera espera que las otras sociedades, las otras comunidades científicas hagan el desgaste, tomen el conocimiento, es decir, aprovechen la razón y configuren una alternativa. Pero América Latina no logró sintetizar ninguna. Claramente evidencia el nivel de dependencia, el nivel de retraso científico y tecnológico de América Latina. Y fundamentalmente evidencia cómo a partir de este momento las crisis sociales, las crisis políticas en América Latina empiezan a profundizarse. Se hace evidente esto que nos planteaba este economista italiano de apellido Gini, los niveles de desigualdad. Nos plantea también la marginalidad o la imposibilidad de los ciudadanos de acceder a servicios claves en un momento en el que la comunicación es esencial para seguir manteniendo dinámicas económicas, procesos educativos, y es la marginalidad frente al acceso al Internet. Y además evidencia la fragilidad de los sistemas de salud, que fundamentalmente no se apoyaban en la prevención y que estaban orientados fundamentalmente a la reacción, es decir, a la atención, no a prevenir. Conductas tan sencillas como lavarse las manos fue importante empezarlas a explicar de cero. Entre otras cosas, no solamente el sistema sanitario, no solamente el acceso a servicios públicos como el Internet, empezó a evidenciar, entre otras cosas, la baja capacidad de los gobiernos de incluir en los instrumentos de planeación variables que permitieran anticiparse. Es decir, en los planes que estaban construidos previos a la pandemia, este tipo de fenómenos no se han contemplado, al punto que lugares tan densamente poblados como las ciudades empezaron a expulsar población. Las personas empezaron a ir, exactamente como lo que ocurrió en el siglo XVII, frente a la densificación. La respuesta es la dispersión. Si a mayor densificación hay mayor velocidad en el contagio, las personas intentarán escapar de esos lugares densos, lo que en el siglo XVII dio lugar a la oferta de los derechos del ciudadano como una forma de volver a recuperar esa masa crítica fundamental para la vida económica, social, cultural y política de las ciudades. En este momento no se pudo plantear. Se empezó a ver cómo
De pronto ustedes lo vieron, como de las ciudades empezaban a migrar las personas, se empezaban a ir. ¿Ven? Esos escenarios de concentración, de saber, esos lugares de concentración de capital, esos lugares de concentración de capital político, se empezaron a diluir. Entonces, el COVID generó, entre otras cosas, y evidenció la baja capacidad de centros poblados densos como las ciudades para tener una respuesta adecuada, apropiada y preventiva. Ahora, ¿qué ha dejado el COVID? Primero, lo que planteábamos, ha develado esas brechas en la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero, finalmente, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la tecnología y la innovación? Diríamos que aquello que vemos como producto de las ciencias, estos aparatos que utilizamos o estos otros que tenemos a la mano, evidencian la baja capacidad de construir conceptos propios. Internet, la telefonía celular, las vacunas, no son conceptos propios, son conceptos que tomamos prestados y asimilamos, pero comprendemos todas las dificultades, todos los retos y las preguntas que implica la ciencia, o más bien nos apoyamos en la ciencia para obtener los resultados y beneficiarnos de sus productos, probablemente. Eso evidencia que tenemos una sociedad de consumidores antes que una sociedad de productores y productores de conocimiento. El conocimiento es algo que se construye a partir de la experiencia, algo que se construye a partir de la sistematicidad o la sistematización de el ensayo y el error. Poder probar, poder aprender de los errores. Eso es el conocimiento, ¿vale? Y el conocimiento se llama ciencia, tecnología e innovación en la medida en que yo lo sistematizo, en la medida en que lo configuro y lo convierto en un producto. Un producto en una sociedad actual, ¿recuerdan? Donde la institución Estado promueve y fundamenta la institución mercado. Institución mercado que, entre otras cosas, presenta los derechos de propiedad como una condición hoy para la disminución de los costos de transacción. Es decir, en la medida que las sociedades cumplan con los contratos, se plantea que las sociedades van a ser más prósperas en tanto se protegen los derechos productivos, los derechos comerciales y los derechos sobre las patentes. Ahora, estos derechos sobre las patentes, que es fundamentalmente lo que ocurre con las vacunas, nos pone en una situación bien interesante y es, ¿y si las vacunas no logramos hacerlas como sociedades latinoamericanas? Tendremos que comprarlas. Y si tenemos que comprarlas, porque es una necesidad ante nuestra baja capacidad para dar una respuesta frente a un microorganismo cuya información muta más rápido o cambia más rápido que la capacidad que tenemos de comprenderla, eso quiere decir que si no lo hicimos antes, el reto de nuestras sociedades es rápidamente construir un escenario de ciencia, tecnología e innovación que nos permita plantearnos conceptos propios, que nos permita pensar que estos conceptos necesarios para la supervivencia, para el desarrollo y lo que entendemos como el progreso de las sociedades requieren sin duda el desarrollo de una forma propia de pensamiento, apoyada sin duda en el pensamiento existente,
Pero de no asumir estos retos, seguramente nos veremos abocados en el futuro a escenarios exactamente iguales o seguramente profundizando aún mayor esa brecha económica, esa brecha social y política entre economías desarrolladas y esto que denominaríamos economías como las latinoamericanas, economías en vías de desarrollo. Bien, ahora, retos para el Estado hoy. ¿Qué vemos en el panorama global? En el panorama global, durante la pandemia logramos evidenciar bloques. Se evidenciaron bloques políticos. Una especie de alianzas por intereses. ¿Sí? Si yo tengo una vacuna, se la voy a proveer a mis aliados. Pero si otra sociedad tiene una vacuna que le va a proveer a sus aliados, una de estas potencias o una de estas sociedades de la ciencia, tecnología y la innovación no la va a compartir con ellos. Unos bloques relacionados con la capacidad de las sociedades de aliarse políticamente alrededor de conceptos, alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación. No solamente las alianzas hoy se dan alrededor de arsenales militares, alrededor de estructuras ideológicas y metodológicas y valores, reglas de juego relacionados con el derecho y el mundo del mercado, sino que hoy entendemos también que las vacunas son una forma de configurar o de reconfigurar, o más bien de evidenciar este escenario de bloques. A América Latina llegaron distintos tipos de vacunas, de acuerdo al sistema de alianzas de algunas sociedades que empiezan a influir en esta. Los tapabocas, los respiradores que llegaron a algunos países desde China, no son los mismos países que recibieron similares equipos desde, por ejemplo, sociedades como los Estados Unidos o la Unión Europea. Lo mismo el mundo de las vacunas. Casi que ese mundo de las vacunas llegó a individualizarse. Los que tienen Pfizer, los que tienen Sinovac, ¿sí? Los que tienen AstraZeneca, los que tienen... Entonces, empezamos a experimentar esa deriva en la que los individuos, sin voluntariamente pedirlo, sin expresamente plantearlo, que sería uno de los requisitos de las democracias, cada uno determina su propia personalidad y hace sus elecciones individuales, empezamos a vernos abocados como sociedad a tomar partido a favor de uno u otro bloque político. Esos bloques políticos, a través de las vacunas, pusieron en competencia su músculo científico. Un músculo científico que sin duda en este momento daba unas respuestas respecto a una emergencia sanitaria, pero que en términos generales evidencia un aparato de guerra. Un aparato de guerra. Porque las guerras fundamentalmente son el mundo de las aplicaciones científicas, es el mundo de la experimentación. Hoy vemos cómo este mundo multipolarizado, que empieza a competir científicamente en la síntesis de vacunas, hoy también traslada ese mundo del avance científico al escenario de la guerra. Y cómo ese escenario de la guerra, que se estuvo planteando más o menos desde inicios del 2011 hasta, yo diría que los momentos actuales en Siria, hoy empiezan a ampliar el campo de confrontación. Ya el campo de confrontación científico-militar no solamente está en Siria, ya llegó a Europa. Y empezamos también a evidenciar cómo una carrera científica
por el dominio de una tecnología que para nosotros se nos convierte en un elemento fundamental y que sin duda facilita esta comunicación, que es el Internet, empieza a ser un mundo que compite por la 5G. Bien, 5G que demanda de algunos países la venta de microprocesadores o microcomponentes, pero también que reclama de otro lado del mundo la necesidad de abastecimiento de insumos, ¿sí? Como los actínidos, los lantánidos. ¿Recuerdan esa partecita de abajo de la tabla periódica, esa que tenía nombres rarísimos? Eso, lo que llamaríamos las tierras raras, fundamentales hoy en la síntesis y en la estructuración de aparatos, de artefactos tecnológicos, artefactos con un impacto directo en las guerras entre naciones, pero fundamentalmente en el control poblacional al interior de las sociedades. Países como los Estados Unidos, como Japón, las discusiones hoy no están relacionadas acerca del rol del Estado y la tecnología. En términos de quién reemplaza a quién o quién da las pautas para el ejercicio de quién. Pongamos un ejemplo muy rápido. Pensemos cada vez que usted pide un domicilio a Rappi o toma un vehículo, un Didi, un Cabify, un Uber, ¿en dónde está el Estado? Uno toma este aparato, ve al señor, don Roberto, y don Roberto viene para acá, y yo le digo a don Roberto, venga y me recoge, veo los comentarios que les hacen, y él también ve los comentarios que me han hecho a mí y cómo me han calificado. Él viene, yo tomo el servicio de transporte, voy, me dejo el vehículo, le doy la calificación, se debita automáticamente y díganme en dónde vieron ustedes el rol activo del Estado como un regulador de esa relación económica. Pues no estuvo. Así tampoco está en Rappi, así tampoco está en plataformas turísticas. Sí, que es decir, como dice Susan Strange, el Estado está en retirada. Bien, tenemos un Estado en retirada. Ahora, ese Estado en retirada, sí, no tiene hoy la posibilidad de, por ejemplo, generar algún tipo de regulación sobre los vehículos autónomos. Hasta ahora, los estados están pensando, apenas los congresos, los parlamentos están pensando regular la inteligencia artificial. ¿Sí? La inteligencia artificial, que no es otra cosa que algoritmos programados por humanos, es decir, tomas de decisiones de máquinas que son previamente programadas por seres humanos, son la posibilidad para vehículos autónomos. Ahora, quiero plantearles a ustedes el siguiente dilema. Si un vehículo autónomo que circula por una calle de Los Ángeles o una de Tokio, donde ya las discusiones no son si Uber o si Cabify o si Didi, no, allá las discusiones son si seres humanos o no seres humanos, al frente de un volante. Si un vehículo llega a sufrir un desperfecto, un imperfecto, y tiene un accidente, y nosotros los humanos programamos esos vehículos para que se vayan hacia un lado o al otro, y yo a un lado tengo a un joven y al otro lado tengo a una persona mayor, ¿ustedes hacia dónde programarían que se fuera el vehículo en caso de accidente, se le estallara una rueda? ¿Hacia dónde? Es posible que pensemos hacia el más joven, ¿sí? Y no, o no, o hacia el más viejo, pensando en que el más joven tiene más tiempo para vivir y que el viejo ya vivió lo suficiente. Pero sí, con la 5G, que es
la superautopista de la información y el conocimiento. Se puede hacer un proceso de reconocimiento facial, como el que ya hace Neki para sus usuarios, pero a una mayor velocidad, y en cuestión de milisegundos usted pueda saber que este señor mayor, al cual inicialmente de pronto pensaríamos haberle lanzado el vehículo, es un filántropo, tiene 3 organizaciones de apoyo a mujeres, animales perdidos de la calle, a niños, y que el joven acaba de salir de prisión, acaba de cometer un delito y lo están buscando, no cambiará nuestro sistema de valores y la toma de decisiones el poder tener acceso a mayor conocimiento, a mayor razón. Es decir, estamos estamos frente a lo que se ha planteado como la revolución de los datos. Datos que ya se utilizaron en la asignación de respiradores. De hecho, muchas sociedades han venido planteando que en el caso de una nueva emergencia sanitaria facilitarán respiradores para aquellos que estén vacunados y no aquellos que no lo hayan hecho. ¿Y quién tiene la información de aquellos vacunados y no? Es información que existe de cada uno de nosotros. Entonces, miren cómo el COVID, hablando desde las mutaciones, ha venido generando no solamente transformaciones políticas, económicas, sino genera transformaciones tecnológicas, transformaciones que sin duda van a afectar hacia futuro la forma en que nos relacionamos con el Estado, ¿sí?, las instituciones del mercado y la conservación de los derechos de autor y lo que eso cuesta, y no solamente la transacción del mundo de los derechos, una transacción donde nos piden entregar parte de nuestros derechos a cambio de tener otros. ¿Quieres tener más tiempo de vida? Pues debes entregarme el derecho a la circulación. ¿Quieres tener más tiempo con tus familias? Entonces tienes que entregarme el derecho a la educación y al conocimiento. Entonces ponte la vacuna, ponte el tapabocas, quédate encerrado, y el ejercicio del derecho a la educación y al trabajo vamos a tramitarlo de estas maneras. ¿Ha cambiado el COVID nuestra realidad? Sin duda. Sin duda. ¿Aceleró cambios? Sí. Son cambios y son escenarios que en algunos casos traerán efectos, como todo efecto no previsto. También, nuestra tarea, en mi opinión, y mi invitación es a tomar este escenario, a repensar continuamente este escenario, ver los hechos actuales del mundo contemporáneo como un efecto de esa emergencia, poderlo conectar con escenarios anteriores, y a partir de esa conexión con escenarios anteriores, la historia, comprender los hechos recientes y mirar el comportamiento de las variables políticas, culturales, geopolíticas, económicas, sociales, podernos aproximar respecto del mundo que se avecina. Eso sin duda va a ser importante como una reflexión personal, individual, en la conquista y la protección de esas democracias, pero sin duda eso también nos va a implicar una reflexión de índole social, en la cual siento que tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Muchas gracias por su atención.